Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es un video que forma parte del plan de 30 días en el cual vamos a hablar de proteínas. Hay muchísimo mito en cuanto a las proteínas. Yo lo que quiero decirles es que es un nutriente muy importante, es la columna vertebral de nuestras comidas, ¿sí? No importa si estamos haciendo un almuerzo, una merienda, una cena, un desayuno. Ninguna comida puede no tener proteínas. Si en una comida no hay proteínas, lo que va a pasar es que no vamos a sentirnos saciados, nuestros sensores hormonales del hambre y de la saciedad no se van a poder regular, por lo tanto vamos a seguir ansiosos por comer. La proteína de alta calidad tiene que estar en todas las comidas que hagamos, ¿sí? Es el nutriente, columna vertebral de nuestra alimentación. En este video yo les voy a contar un poco cómo funciona esto de las proteínas adentro de nuestro organismo y también les voy a enseñar a cómo ustedes van a poder calcular cuáles son las proteínas que necesitan por día para poder estar sanos y para poder cubrir sus requerimientos. Todas las dudas que surjan a partir de ver este video lo podemos ir charlando, ¿sí? Lo podemos ir chequeando sin ningún problema individualmente con cada una. Este es un tema importante, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los alimentos fuente de proteína? Por un lado tenemos los alimentos de origen animal que nos aportan proteínas completas y que son los que vamos a usar para llevar adelante el plan. ¿Dónde encontramos proteínas? En las carnes, en los huevos, en los quesos y en el yogur. En todas las carnes, no importa de qué animal es, ¿sí? No importa si es una gallina, un pollo, una vaca, un cerdo, un cordero, un ternero, todos los animales, todos los tejidos animales aportan proteínas completas. Por otro lado, hay otros alimentos que son los de origen vegetal que tienen proteínas pero son incompletas. ¿Qué quiere decir incompletas? Ahora los vamos a ver y se los voy a explicar con un ejemplo. Donde hay algo de proteína, aunque no los vamos a utilizar como columna vertebral, en los frutos secos hay algo, en las semillas, en las algas tienen un muy buen aporte de proteína, aunque son incompletas como todas las del reino vegetal. Si en el reino vegetal las proteínas son incompletas para el humano. En las legumbres, en los cereales, que son alimentos que no vamos a consumir en el plan, y en los hongos y las crucíferas. Por ejemplo, van a escuchar, el brócoli es el vegetal que más proteínas tiene. Ok, igualmente son 3 gramos de proteína por cada 100 gramos de brócoli. No existe. Es muy poca cantidad y además son incompletas. ¿Y qué quiere decir que las proteínas son incompletas? Les voy a explicar esto. La proteína es una cadena de diferentes aminoácidos, ¿sí? Es una cadena. Según qué proteína es, hay cadenas más largas o cadenas más cortas, ¿sí? Pero siempre es la combinación de diferentes aminoácidos, diferentes combinaciones y diferentes números, ¿no? Hay cadenas proteicas que tienen 700 aminoácidos y hay cadenas proteicas que tienen 3 aminoácidos, ¿no? Diferentes combinaciones y diferentes números. Por lo tanto, hay una infinita cantidad de proteínas en la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo les digo que hay proteínas que son completas y proteínas que son incompletas? Porque todas están formadas por diferentes aminoácidos. Para el cuerpo humano hay aminoácidos que son esenciales y otros que no. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aminoácidos que sí o sí los tenemos que incluir a través de los alimentos porque nuestro organismo no los puede sintetizar. Esos son los aminoácidos esenciales. Yo ahí se los anoté. La fenilalanina, la leucina, la lisina, metionina, treonina. Todos esos aminoácidos, si nosotros no los incluimos a través de los alimentos, entramos en déficit. Son esenciales. Sin embargo, hay otros aminoácidos que son no esenciales. ¿Y por qué? Porque los podemos sintetizar en el cuerpo humano a partir de otras sustancias, ¿sí? Ahí yo se los detallé, son el ácido aspartico, la glicina, la prolina. Ahora, las proteínas son combinaciones, son cadenas
de aminoácidos combinados, esenciales y no esenciales. Entonces, vuelvo al tema anterior. Las proteínas de origen animal tienen todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita. En el huevo, en la carne, en el queso, en el yogur, yo tengo todos los aminoácidos esenciales. En cambio, en las proteínas de origen vegetal, en el brócoli, en los hongos, en las nueces, en las almendras, no tengo todos los aminoácidos esenciales. Puede que tenga alguno, pero no están todos. Entonces, yo no me confío de poner en el plato como proteína una proteína vegetal, porque sé que voy a tener falta o carencia de algunos aminoácidos, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque en ninguna comida puede faltar una proteína de origen animal, porque eso va a afectar mi conducta hacia la comida, eso me va a poner ansiosa o ansioso. Una vez que ustedes aprendan todo esto que yo les voy a explicar en este video, van a ver cómo se derriban el 95% de los mitos que hay en torno a la proteína. ¿Qué pasa? Imagínense lo siguiente. Ustedes en su comida comen huevo, que es un alimento que tiene proteínas completas. ¿Qué pasa con el huevo? Y con esa cadena de proteína que tiene el huevo. Tiene que atravesar la digestión y absorción, porque yo, humano, en mi intestino, no absorbo proteína. ¿Entienden? Absorbo aminoácidos. Todos sueltos, los separo. El proceso de digestión y absorción de las proteínas tiene que ver con la degradación. Esa enorme cadena combinada de aminoácidos esenciales y no esenciales, una vez que pasa por el estómago, que es un medio muy ácido, se empieza a desnaturalizar, a romper. Se desnaturaliza y se empieza a romper gracias a la acción del ácido estomacal y luego, gracias a las enzimas que yo tengo en mi sistema digestivo, en el intestino delgado y en el intestino grueso, se siguen cortando esos aminoácidos. Lo que yo absorbo en mi intestino son aminoácidos sueltos, esenciales y no esenciales, que pasan al medio interno. ¿Saben cuál es el medio interno? La sangre, ¿no? Y acá les voy a hablar de lo que para mí es una de las maravillas más hermosas que tiene el cuerpo humano. En la sangre se arma lo que se llama pool de aminoácidos. Gracias a ese pool de aminoácidos, que si yo como bien es muy rico en variedad y diversidad, porque están todos los aminoácidos, los esenciales y los no esenciales, mi organismo empieza a sintetizar proteínas a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito proteínas para reparar alguno de mis tejidos, la rearmo gracias a ese pool rico de aminoácidos, rearmo proteína, voy, arreglo el tejido. Supónganse que me lastimé. El cuerpo hace eso. Ahora, yo necesito proteínas para transportar nutrientes o vitaminas de un lado a otro, que por supuesto es una proteína diferente de la que va a reparar el tejido. Entonces, gracias a ese pool hermoso de aminoácidos, rearmo la proteína y la transformo en un transportador, la transformo en una hormona, la transformo en una enzima, en una coenzima. Es impresionante la cantidad de cosas que el organismo hace y la cantidad de funciones que hace a expensas de proteína. También voy y construyo músculo, ¿no? Músculo nuevo gracias a que tengo una sangre llena de diversos aminoácidos, entonces rearmo una proteína muscular y la llevo a mi cuádriceps para que aumente de tamaño. Así funciona el organismo, ¿sí? Así de simple y de complejo al mismo tiempo, así de maravillosa es la digestión y absorción de proteínas. Yo son esas cadenas, las rompo, las transformo en aminoácidos sueltos que ingresan al medio interno, a la sangre, forman un pool de aminoácidos y en base a eso el cuerpo sintetiza nuevamente diferentes proteínas a demanda. ¿Entienden la sabiduría, no? De todo esto, la hermosa y sofisticada maquinaria que llevan encima y que están tratando de mejorar y de entender y de comprender. Bueno,
Entonces tenemos que tener en cuenta. Las proteínas son nutrientes esenciales. Hay aminoácidos que son esenciales. Necesitamos incluirlos a través de la alimentación porque si no, el cuerpo humano no tiene cómo abastecerse de ellas. Por otro lado, y muy importante, y acá se caen la mayoría de los mitos, la reparación proteica o la síntesis esta proteica que yo les explico sucede casi toda durante el descanso nocturno. El cuerpo se repara, se regenera y se reconstruye en ayunas y mientras dormimos. ¿Por qué? Porque baja nuestro nivel de cortisol. Entonces, ¿para qué nos dicen que si yo tomo el batido de proteína antes del gimnasio, no el pancake después del gimnasio, no? Son todas estupideces, por el amor de Dios. El cuerpo necesita sangre con un pool de aminoácidos vigoroso, diverso, porque a la noche se va a reparar. ¿Entienden? Sí es importante comerme la proteína en las comidas que voy a hacer, pero no importa qué hora, en qué comida, no importa. En todas las comidas yo pongo proteína. ¿Sí? Y por otro lado, y muy importante, todas mis comidas tienen que tener proteína de alto valor biológico, o sea, proteína de origen animal. O huevo, o yogur, o un trozo de queso, o alguna carne. Todas. Esto es innegociable. No importa si soy vegetariano. Si soy vegetariano me voy a aburrir, porque a todas las comidas le voy a tener que poner huevo, pero nada más no es un problema. ¿Sí? Bien. Hasta acá fue explicarles un poco de cómo funciona el tema este de la proteína en el organismo. Ahora, la segunda parte del video trata de cómo calculo yo cuánta proteína necesito. ¿Sí? Así que acá, papel, lápiz, calculadora. Porque esta es una parte muy importante. Y lo que me deja tranquila es que este video lo pueden ver 150 millones de veces y les va a servir para calcular la proteína de toda su vida. ¿Entienden? Bueno, requerimientos de proteína. Y acá ustedes se van a tener que fijar en qué grupo están. Si yo tengo entre 50 y 18 años, voy a necesitar entre 8 y 1 gramo de proteína, siempre proteína completa, o sea, proteína de origen animal, o sea, proteína con todos los aminoácidos esenciales por kilogramo de peso al día. Ahora, si yo tengo más de 50 años, o estoy embarazada, o estoy en pleno proceso de lactancia, o tengo una vida muy activa, ¿no? Tengo un trabajo de, por ejemplo, soy empleada doméstica, o trabajo en la construcción, o entreno todos los días. Bueno, voy a necesitar más proteína. Sí, voy a necesitar 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Ahora, si yo quiero hacer hipertrofia muscular, ¿no? Que deberíamos todos querer hacer hipertrofia muscular. Quiero aumentar mi volumen de músculo porque sé que el músculo es mi órgano metabólico más importante, porque el músculo es salud, porque tener músculo fuerte cuida mis huesos, cuida mis articulaciones. Ahí voy a necesitar entre 1,7 y 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso por día, ¿sí? Y si yo soy un niño de menos de 5 años, por la velocidad de crecimiento a la que está expuesta mi organismo, mis requerimientos están aumentados, ¿no? O sea, necesito 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Esto es muy importante, esto en general no cambia. Hace muchos años que se manejan estos números, pero hay un número que es nuevo, que tiene que ver, que no se los voy a dejar de mencionar porque muchos de ustedes ya llegan en un estadio de nutrición avanzado al plan y hacen ayuno intermitente, ¿no? O hacen ayuno intermitente prolongado, quizás están 20 horas sin comer y tenemos una dieta low carb, o sea, baja en carbohidratos como lo que se propone en el plan, o una dieta cetogénica y entrenan mucho, o sea, estresan al organismo mucho, bueno, en ese caso los requerimientos de proteína pueden aumentar, ¿sí? Y esto es súper importante. Sobre todo, no sé, si son hombres de entre 20 y 40 años, ¿no? Con un sistema hormonal muy en auge y están muchas horas sin comer, los requerimientos de proteína seguramente van a estar aumentados. Y si comemos menos de esto, muchas veces lo que empieza a pasar es que empieza a subir mucho el cortisol, el cuerpo se estresa mucho, ¿sí? Entonces, bueno, esto van a tener que evaluarlo a nivel individual.
pero en ese caso el requerimiento de proteína puede aumentar hasta 3 gramos por kilogramo de peso al día, 3,5. Lo podemos ir hablando individualmente, no hay problema. Hasta acá, en cualquier video que ustedes buscan de YouTube, van a escuchar esto. Tantos gramos de proteína por kilogramo de peso. El problema es que se quedan ahí. Y una persona que no sabe de nutrición dice, ok, 3,5 gramos por kilogramo de peso. Ya se mareó, bueno. Ahora que ya saben cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso al día necesitan, lo que sigue es calcular, bueno, ¿con qué alimento yo voy a cubrir esas proteínas? ¿No? Bueno, entonces sabemos que las carnes tienen 25 gramos por cada 100 gramos. Las carnes cuando ya están cocidas, ¿no? Por ejemplo, un churrasco de carne de vaca de 200 gramos cocido me va a aportar 25 gramos de proteína. 2 huevos me van a aportar 13 gramos de proteína. 100 gramos de queso me van a aportar entre 20 y 40 gramos de proteína. ¿Y con qué tiene que ver este rango? Con la maduración del queso. Los quesos, cuando están más blandos, tienen más agua, por lo tanto aportan menos proteína que los quesos que están más concentrados, ¿no? Si yo como un parmesano, voy a tener 100 gramos por cada 100 gramos de parmesano, 40 gramos de proteína, pero si yo como un queso cuartirolo, por ejemplo, que tiene mucha agua, bueno, en 100 gramos de queso voy a tener 20 gramos de proteína. Y lo mismo pasa con el yogur. Yogures líquidos tienen menos concentración de proteína que los yogures griegos. Una vez que yo sé esto, ya lo único que me falta saber es mi peso, ¿sí? Pero no estamos hablando del peso actual, eso es muy importante, muy importante. Estamos hablando del peso ideal, ¿sí? Muchas veces empezamos el plan porque no estamos en nuestro peso ideal. Estamos por arriba de nuestro peso ideal o estamos por debajo de nuestro peso ideal. ¿Y cuál es el peso ideal? Ustedes más o menos saben. Yo esto no voy a agarrar una tabla y voy a decir, ay, Emilia, que mide 1,64 y es mujer y tiene una talla, una mediana, debería pesar 60, porque si yo les digo eso, los estreso. Ustedes más o menos cada uno saben qué peso le gustaría estar. ¿Por qué? Porque es un peso lógico, porque saben que lo van a poder mantener, porque se sienten cómodos. Eso no tiene que ver con estándares de belleza, ni lo único que les pido es seamos razonables, ¿no? Para el varón se utiliza mucho como parámetro la estatura, ¿no? Por ejemplo, para un varón de 1,85, o sea, de 185 centímetros, bueno, el peso ideal ronda entre los 85 kilos y los 95 kilos. En cambio, para una mujer es un poco más bajo. Por ejemplo, una mujer que mide 164 centímetros, el peso ideal ronda entre los 60, los 55, los 65, no importa, esto tiene que ver mucho con si tenemos antecedentes de sobrepeso, si hemos tenido más de 2 hijos, hay muchos factores. Acá lo que les pido es sean lógicos, ¿sí? Sean consecuentes con lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? Vamos a la recomendación de gramos de proteína por día, por ejemplo. En mi caso sería 1,5 gramos de proteína al día, recomendado, por mi peso ideal, que son 60 kilos. Entonces, 1,5 por 60 me da el requerimiento proteico diario, que en mi caso, por ejemplo, serían 90 gramos de proteína al día. Bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo. Dice José, es omnívoro, por lo tanto consume proteínas provenientes de las carnes también. Tiene 63 años, lo que me va a obligar a calcular un 1,5 por lo menos, ¿sí? De proteína por kilogramo de peso al día. Recuerden que cuando pasamos los 50 años aumentan los requerimientos de proteína y también aumenta en el organismo la necesidad de hacer actividad física, ¿no? Para contrarrestar un poco la pérdida de masa muscular. Por otro lado, en este ejemplo, el peso ideal de José es 90 kilos y él realiza 3 comidas diarias. El peso ideal siempre es el que voy a utilizar para hacer el cálculo de proteína y el número de comidas al día que hago
me va a obligar a dividir las proteínas en esa cantidad de comidas. ¿Por qué? Porque una comida que no tiene proteína, el organismo no la registra como una comida importante, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que es una comida que no nos dé saciedad, que nos aumente la ansiedad, que al ratito después de haber comido tengamos hambre, ¿no? Entonces en todas las comidas que hagamos en el día necesitamos colocar proteínas. Sí, yo les diría, a ver, odio usar la palabra obligatorio, pero es sumamente importante, o sea, es crucial. Piensen que en base a esto se mide el éxito o no que ustedes vayan sintiendo en el transcurso del día, ¿sí? Es muy importante. Ninguna comida, no importa si es un desayuno, una merienda, un almuerzo, una cena, ninguna comida puede no tener proteínas, ¿sí? Entonces, fíjense, si hacemos 1,5 gramos de proteína por 90 kilos que pesa José, eso nos da 135 gramos de proteína al día, ¿sí? Que él debe consumir. Esos 135 lo vamos a dividir en 3 comidas. A ver, no importa que sea equitativo, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, en una comida, no sé, en un almuerzo más proteína que en una merienda, pero lo que sí importa es que por lo menos haya algo, ¿sí? Bueno, entonces en este ejemplo yo les muestro cómo dividir en 3 comidas. Por ejemplo, vamos a poner 3 huevos en el desayuno, eso nos va a estar aportando casi 20 gramos de proteínas de alto valor biológico. Vamos a acompañar eso con 50 gramos de algún queso semiduro, en este caso. Luego en la segunda comida vamos a utilizar 200 gramos de carnes y en la cena, o sea, en la tercera comida, otros 200 gramos de carne. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos un ejemplo bien claro de cómo distribuir las proteínas en el lapso del día. Esto es lo que yo necesito que cada uno de ustedes haga, aunque sea una vez, y controle, aunque sea una vez, bueno, más o menos a ver cuánto necesito de proteína y qué tamaño ocuparía eso en el plato. O sea, este cálculo háganlo. ¿Y por qué es muy importante? Primero, porque si yo no como la suficiente cantidad de proteína al día, voy a tener hambre, voy a estar en déficit nutricional, ¿sí? No voy a poder corregir metabolismo. Pero por otro lado, si yo me paso con la cantidad de proteína por muy lejos, si me paso por un poco no pasa nada, pero si me paso por muy lejos, imagínense si este hombre que necesita comer 135 gramos de proteína comiese 300 gramos de proteína, bueno, lo que va a suceder es que esas proteínas el cuerpo las transforma en azúcares. Entonces, por eso es tan importante hacer este cálculo. Ustedes tienen todas las herramientas para individualizarlo y para llevarlo adelante.